hablar del doctor José Ramón Narváez Hernández. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, ha escrito para importantes revistas especializadas en Alemania, Italia, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, España y México. También es profesor colaborador de universidades de Medellín, la Universidad Militar de Nueva Granada, la Universidad Federal de Paraná y Universidad de Salento, así como la Universidad de Chile, de Cusco, la Continental de Perú, la Nacional de San Antonio Abad de Cusco, la Universidad de Brescia y la Universidad de Granada, España. Es profesor en los posgrados en la Universidad Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Cristóbal Colón de Veracruz, la UIA de Puebla, y en la Escuela Judicial de Campeche y en el programa de diplomados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Asimismo, en este instituto operó por 8 años, se desarrolló una particular metodología relacionada con el análisis de sentencias y jurisprudencia a nivel nacional e internacional. Su currículum es amplio, es investigador del Centro de Derechos Humanos en 2 ocasiones, fue secretario académico de la Escuela Nacional de Estudios del Desarrollo Agrario y actualmente es titular de filosofía y profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conduce el programa Las Sentencias a Debate. También es fundador de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la institución con la que colabora constantemente en consultas, asesorías, por ejemplo, en el proceso para el reconocimiento como sistema normativo interno de la comunidad indígena de Ayutla de los Libres de Guerrero. Y dentro de sus obras se encuentra la breve historia de los Guzmán en México, que está en Porrúa 2006, la edición. Historia Social de Derecho y la Justicia, está también en la edición de Porrúa 2017. Historia Social de la Defensa de los Derechos en México, de la Secretaría de Justicia de la Nación 2007. La Cultura Jurídica, Ideas e Imágenes, Porrúa 2010. Apuntes de Ética Judicial, Humanismo, Lealtad y Patriotismo, Secretaría de Justicia de la Nación 2013, Esbozos de Historia Constitucional Matizada, Editorial Académica Española 2012, Otro modo de argumentar los derechos humanos, de la CNDH 2015, Derechos Indígenas y Candidaturas Plurinominales, Tribunal Electoral del Poder Judicial 2018, Necroderecho, es editorial Libitum 2018, El Derecho a la Paz como condición para el ejercicio del derecho electoral, Cuadernos de debate sobre temas electorales, tomo 1, del Poder Judicial de la FEPADE, y Los jueces en el cine Grigey 2018. Y, por último, coordinó los derechos humanos y la tragedia del autoritarismo, miradas desde el cine iberoamericano. Si se fijan, tenemos una persona con una experiencia bastante amplia en los derechos humanos, muy importante, así que les pido que silenciemos los micrófonos para no interrumpirlo. Voy a ver si ya está conectado, porque me imagino que estaba un poco ocupado ahorita que ya está. Hola, doctor José Ramón. Ya estaba esperando que no interrumpir. Muy bien, entonces está perfecto el audio, está perfecto. Estaba yo aquí presumiendo su currículum, su amplia experiencia. Doctor, agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos su presencia. Estamos listos para escucharlo y cualquier detalle que tenga. Antes de que nada, voy a decir también el tema del día de hoy que nos va a exponer es del pensamiento indígena al constitucionalismo ecológico. Entonces, sin más, lo dejo con el uso del micrófono, doctor, y ya usted nos señala cuando sea el espacio de preguntas. Estamos aquí para coordinar y apoyar. Muchas gracias, muy amable, y pues le dejo el uso de la voz para ya escucharlo. Gracias, Jessica, y gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos. La verdad es que esto de la virtualidad sí tiene sus peculiaridades. Sin embargo, yo siempre he sido de la idea que la mejor forma de abordar un tema académico es hacerlo desde el diálogo, desde la discusión, desde el debate, ¿no? Que no sea un simple monólogo. Pero insisto, la tecnología luego eso no lo permite
tan adecuadamente. Sin embargo, yo les propongo que usemos el chat. Esa es otra de las ventajas de estas plataformas. Entonces, si alguien quiere glosar, comentar algo, decirlo, y yo voy a estar pendiente del chat para poderlo, pues eso, discutir, aclarar en su caso, ¿no? O si yo menciono algo y luego pues quieren que lo repita, no sé, siempre es importante. Incluso si sintieran que es necesario hacerlo de viva voz, también se puede hacer. Y de todos modos, al final de la charla, vamos a dejar un espacio para que pues ustedes puedan abrir sus micrófonos y manifestar lo que convenga. Como ya lo decía Jessica, se pensó este ciclo, por llamarlo así, desde la perspectiva de la filosofía del derecho, y también en ese sentido agradezco a mi querido amigo Daniel, quien hizo que él está haciendo su tesis de doctorado sobre temas de interculturalidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y él fue el que sirvió como de enlace y también va a estar aquí presente en este programa. Entonces, la idea es como reflexionar desde la filosofía del derecho, los temas que tienen que ver con los pueblos y comunidades indígenas, también dichos originarios. Ya saben que hay toda una discusión sobre lo semántico. Yo la propuesta que estoy haciendo es lo siguiente, a ver si me logro explicar. Ciertamente ha habido un ligero avance en materia legislativa, en materia jurisprudencial, a propósito de los derechos de los pueblos originarios y de sus miembros. Se hace mucho énfasis en esto porque desde siempre los pueblos originarios se han considerado como un colectivo más que como individuos. Sin embargo, pues también la interacción con Occidente ha llevado a que pues también en algunos casos simplemente sea uno de sus miembros, pero hacemos mucho énfasis en eso porque de hecho los grandes cambios que se han dado en este país han estado de alguna forma flanqueados, acompañados por los pueblos originarios. Y curiosamente estamos en un año muy, muy peculiar porque el próximo año se celebran 500 años de la conquista. Y la conquista, ya sabemos todos, nos simboliza o nos significa un momento histórico determinante para toda la cultura mexicana, yo diría para la cultura latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque finalmente ahí surge un parteaguas que nos ha definido y que nos ha dado identidad, o quizá nos la ha... O nos la ha desdibujado. Es que ese es el punto, ¿no? El punto es que a partir de esta mezcla, de este mestizaje, surge un ciudadano, una ciudadana que es mayoritario dentro de un territorio, y ese estatus étnico al que pertenecemos, que es el de mestizo, ha hecho que de alguna forma por muchos años, por muchas décadas, se deje fuera a otros grupos de otro origen étnico distinto. O sea, finalmente sí es un asunto de imposición cultural, ¿no? De hegemonía, incluso en términos gramscianos, ¿no? O sea, este término de hegemonía cultural, y que ha llevado a la invisibilización, ha llevado a la marginación, incluso a la exclusión en algunos momentos de nuestra historia. Y luego, el próximo año también son 200 años de la independencia de México, que es otro gran tema, porque curiosamente, bueno, por lo que ya sabemos, la historia oficial, la historia de bronce, parece que se prefirió recordar 1810 por sobre 1821. Tiene una razón de ser, porque se quería exaltar una historia liberal, una historia de logros ilustrados, y 1821 no sonaba así porque básicamente
tenía que ver con un proceso que nos llevó a un imperio y que nos llevó a un régimen jurídico no que, digamos que publicitariamente no sonaba bien. Incluso para las y los michoacanos este es un tema fundamental porque pues, casi todo se dio en ese contexto geográfico y también pues tiene que ver el próximo año lo que va a pasar con la discusión de la figura de Iturbide y bueno, en su caso también las reminiscencias a las instituciones insurgentes que se dieron en Michoacán. Bueno, pero entonces yo con esto quiero decir que de alguna forma es un tema complejo, muy complejo de abordar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que sucederá con las comunidades dichas indígenas? Digo indígena porque es el término que se ha utilizado en los últimos 150 años. Antes se utilizó a nivel jurídico el término indio, como sabemos. De hecho, al régimen se le denominaba, o sea, al régimen jurídico se le llamaba derecho indiano. Y actualmente, bueno, como sucede con todas las denominaciones, cualquiera de estas denominaciones es una terrible generalización. Entonces, se tiene que hablar de pueblos. Y los pueblos tienen sus costumbres, tienen sus lenguas, tienen su idiosincrasia, tienen su manera de expresarlas e incluso jurídicamente tienen sus instituciones y su manera de generar tanto un sistema político como un sistema jurídico. Eso no está a discusión, o sea, eso no es una cuestión que hoy ya tengamos que empezar a discurrir sobre ello. Es el artículo 2 constitucional y quizá el que el artículo 2 constitucional no tenga el punch debido, o sea, es decir, que no tenga la trascendencia, es justo por una cultura xenofóbica y racista en la que vivimos. O sea, si se lee el artículo 2, bastaría para que cualquier autoridad en este país entendiera que cualquiera de esas manifestaciones provenientes de una cultura originaria tiene el valor igual al que proviene de nuestra cultura occidental. Me explico. O sea, cualquier juicio que hoy se resolviera en una comunidad indígena tiene la fuerza normativa jurisprudencial al nivel de cualquier tribunal colegiado federal que se está resolviendo en este momento. La cuestión, o sea, a nivel constitucional. La cuestión está en que nosotros, como dicen por ahí en las redes sociales, no estamos preparados para eso, ¿no? O sea, no estamos en serio preparados para la interculturalidad jurídica. Seguimos pensando que hay una cultura hegemónica dominante que es la que impone los modelos y las formas y las figuras para hacer las cosas. Y estamos perdiendo una gran oportunidad para conocer, para poner a prueba, ensayar, llámenle como ustedes quieran, otros modelos que tenemos justamente dentro de nuestro propio territorio. Y ya dicho esto, si en alguno de ustedes, o sea, hay como una especie de reticencia a esto, o sea, es decir, si alguien piensa, el modelo político tendría que venir de Europa o de Estados Unidos, o vamos a ver qué autores o autoras extranjeras lo están, y le suena raro pensar que el modelo político pudiera ser propuesto o pudiera ser exportado, aunque el término es complejo, pero bueno, que pudiera ser trasladado, extrapolado de una comunidad indígena para hacerlo algo nacional. Si le suena eso raro, es normal, es parte justo de un preconcepto, de un prejuicio que tenemos en la cabeza y que se llama colonialismo. Es normal, pero a partir de ahora ya no tendría que ser normal. Es normal porque así está normalizado todo. O sea, ¿cuántas de las propuestas que vienen de nuestras comunidades indígenas
se han puesto en marcha, piensen ustedes. O sea, piensen ustedes en cualquier sector, ¿no? En el que yo me desempeño, por ejemplo, en el de la filosofía del derecho. No he visto un solo temario, bueno, ahí sí tengo que presumir, mi temario sí lo hace, pero no he visto un solo temario en el que un capítulo, un tema, una clase se dedique al modelo filosófico jurídico indígena. Incluso lo mismo pasa en términos bibliográficos, ¿no? ¿Cuánta bibliografía hay sobre modelos, planteamientos, ideas que vengan desde alguna comunidad indígena, ¿no? Y sin embargo lo hay, pero justo eso es el tema. El tema es que nosotros en México afortunadamente tenemos un concepto que engloba esta cuestión y que está muy metido en nuestra cultura, que es el malinchismo. O sea, es decir, preferimos todo lo que sea de fuera o lo consideramos mejor solo por mero preconcepto que lo que tenemos dentro. No se me explico. O sea, eso no tiene una razón objetiva. O sea, no hay un parámetro de comparación. Simplemente es que lo hacemos así porque así hemos sido educados. Y esto entonces es perder una súper gran oportunidad de conocer modelos que podrían resultar muy interesantes. Aquí puede resultar complejo porque si yo digo, tendríamos que conocer nuestros modelos. O sea, es decir, si yo dijera, por ejemplo, en el terreno que yo me desenvuelvo, en lo electoral, ese ejercicio lo hago siempre y es muy curioso y muy peculiar. Fíjense. Si yo digo, dentro del derecho electoral, el núcleo duro es el derecho a votar y ser votado, que es un derecho subjetivo que tenemos todos los ciudadanos a partir de los 18 años. Y eso se ejercita de manera pragmática a partir de una práctica que se denomina voto. Y luego yo digo, bueno, ¿y en México cómo se ejercita ese derecho? O sea, ¿qué características tiene ese derecho? Y normalmente la gente contesta rapidísimo, ¿no? Contestan, pues ese derecho se ejerce de manera secreta y libre. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Esas son las características del voto en México? ¿Alguien que diga que no? Incluso si quieren abran su micrófono y digan no. No, sí. ¿Sí? María de la Luz. ¿Hay otras maneras? Es libre, secreto y... Ay, ¿cómo se dice? Y debe de ser legal de acuerdo a las convocatorias que existen en el momento para votar. Pero bueno, o sea, de estas dos características iniciales que yo dije, libre y secreto, ¿es siempre así? Debería de ser siempre así. A ver, acá, Esteban, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices? Considero que esa es una parte de lo que le llaman derecho al voto, pero más que, yo lo considero más como una modalidad de la acción del voto, más ¿Qué lo que es una... Claro, ¿qué otras modalidades habría? Pues las que no están legisladas. Por ejemplo, ahorita preguntaba si el voto es libre y secreto. La realidad es que no lo es así. Como parte de un reglamento, oficialmente está establecido que así tiene que ser, pero sí, la realidad no se lleva a cabo de esa forma. Entonces, más que nada es como una modalidad, pero no es algo que... No es algo lo que tú dices es que legalmente se tendría que llevar así, pero en la práctica no pasa, ¿no? Afirmativo. Y aparte,
no es algo que los ciudadanos sea para beneficio personal o que como un derecho como tal, simplemente es una modalidad que así tiene que ser el voto, pero no es algo que sea funcional para los ciudadanos. Bueno, sí, perfecto. Antonio, ibas a decir algo. Antonio de Jesús, sí. Mira, dependiendo del ámbito. Ok. No sé. Hay dos Antonio, pero... Es que levantó la mano Antonio de Jesús. Y si quieres tú, Antonio o Rostieta, ahorita, si quieres. A ver, entonces, Antonio de Jesús, y luego vamos con Antonio. Gracias, maestro. Yo creo que compartiendo la misma opinión, sabemos que el derecho a voto es una de las prerrogativas que tenemos como ciudadanos, pero caemos ahora en la rotunda costumbre. A lo mejor va a ser un tema muy abstracto o muy complejo, porque llegamos a ¿cómo le dirán?, al no aplicarse bien o ejecutarse en la práctica. No sé, esa es mi opinión. Sí, a ver, ahorita le seguimos. La pregunta no era esa, o sea, la pregunta no es si se cumple o no en la práctica eso, sino qué características tenía ese derecho dentro de lo que llamamos sistema jurídico mexicano. Para demostrar lo siguiente, ya pues si quieren seguimos por ahí, porque me parece interesante lo que ustedes están planteando y lo puedo ligar. Yo lo que quería demostrar es que no es cierto, no es cierto no porque no se cumpla en la práctica, sino no es cierto porque de acuerdo al artículo 2º constitucional, el voto no es solo secreto. Y la característica de secrecía no debiera ser la característica a nivel nacional. Me voy a explicar. En todas las comunidades indígenas, o en la gran mayoría, el voto, más bien, en la gran mayoría, el voto es público. ¿Ya? ¿Ya vieron por dónde voy? En muchas de las comunidades indígenas, se vota a mano alzada, por pelotón, por ovación. Hay muchas formas de votar, pero una de esas no cumple con la característica de que el voto es secreto. Con esto podríamos decir que entonces la Constitución se contradice. Sí, definitivamente. Quizás sí, pero el tema es que lo que pasa es que la Constitución no es que se contradiga, sino que la Constitución escrita no es solo la última forma de la Constitución. La Constitución se complementa por lo que también los intérpretes constitucionales dicen, se complementa por lo que el derecho internacional dice. Entonces, si uno lee, como dicen los filósofos del derecho, de manera dinámica la Constitución, de manera integral, y tú lees que el artículo 2º constitucional dice que las formas en que las comunidades indígenas ejercen sus derechos políticos son correctas y son constitucionalmente admitidas, eso quiere decir que entonces podríamos formular una norma constitucional compleja o integral o dinámica que diga: el voto en principio es libre y secreto, pero si alguna comunidad indígena obtiene el reconocimiento de su sistema normativo interno, puede eventualmente ser público. Pero aquí viene lo más interesante, que es lo que ustedes dicen. ¿Cuál es la mejor forma? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y entonces resulta que la mejor forma quizá no sea el voto secreto. No, más bien público. Es la que se adecua a la comunidad en la que se está ejerciendo el voto, desde mi perspectiva. Exacto, es que ese es el punto. Ahora, si fuéramos de sus y costumbres. Si fuéramos a la estadística, quizá ganaría el voto público, porque no es solo el derecho autonómico o el derecho indígena. En el derecho agrario, también a nivel ejidal, muchas de las asambleas de derecho agrario son públicas. Entonces tenemos una práctica
mucho más abundante en voto público que en voto secreto. Y ahora, si ustedes empiezan a argumentar por qué podría ser mejor el voto secreto, se van a topar con todo lo que ya me dijeron. Es que es mejor que sea secreto porque si no a mí me van a perseguir. Porque si no van a saber por quién voto y quizá me acosen políticamente. Y yo les digo, una comunidad política en donde te persiguen por tus ideas políticas, ¿es sana? ¿A dónde les gustaría vivir? ¿En un lugar donde la gente te respeta por lo que piensas políticamente o donde te persiguen por tus ideas políticas? ¿Ya ven por dónde voy? ¿Sí, más o menos? ¿Sí se entiende? Y así, ese es un ejemplo de miles de ejemplos. O sea, es decir, nosotros creemos que nuestras formas son las mejores, simplemente porque somos mayoría, ¿no? Y realmente no por una cuestión objetiva o por una cuestión que realmente tenga trascendencia. Bueno, entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que tendríamos muchas maneras de resolver conflictos, muchas maneras de descubrir nuevas instituciones jurídicas y políticas, muchas maneras de ponernos de acuerdo que ya se hacen todos los días en las comunidades indígenas. Súmenle que las comunidades indígenas además tienen otras cosas de las que nosotros carecemos. Uno, tienen una conciencia medioambiental que nosotros no tenemos. Cualquier toma de decisión dentro de una comunidad indígena lleva aparejada una reflexión sobre qué impacto va a tener en el medio ambiente. Hoy tenemos una crisis terrible medioambiental y nuestro derecho, el derecho mexicano, tendría que tener una especie de hipoteca ecológica o de hipoteca medioambiental. Es decir, cualquier acción tendría que tener cualquier acción jurídica y política tendría que ir acompañada de un plan de sustentabilidad. Bueno, tú vas a hacer esto y tienes que garantizar que eso va a mejorar el medio ambiente. No solo no lo va a empeorar, va a mejorar. Y ya no hay opción, porque estamos así de una crisis hídrica. Estamos así en algunas ciudades de tener una contingencia ambiental permanente. Estamos así de que estas pandemias se conviertan en una constante y vivamos ya. ¿Por qué? Porque no hemos sabido respetar el medio ambiente. Y las comunidades indígenas sí. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para poder implementar esto que sofisticadamente he llamado como cuota medioambiental? ¿Cómo le hacen? Porque lo han hecho siempre. Y tienen otras cosas. Tienen una conciencia compositiva. La idea es que los conflictos se resuelvan al interior de la comunidad y que las personas de la comunidad en su mayoría obtengan una satisfacción plena de lo que buscan, de lo que persiguen, de lo que quieren. Y entonces se esfuerzan mucho en ese sentido, en que haya una especie de justicia distributiva. O sea, no que se resuelva el asunto entre dos, no, que todos queden contentos. ¿Cómo es nuestra comunidad? No, nosotros somos altamente litigiosos y nos gusta destruir al rival y al contrincante. Somos competitivos. Y ahora que empezamos a hablar de resiliencia, de medios de amigables de composición, de conciliación, suena extraño porque no es nuestra cultura. Pero no es nuestra cultura. Y volvemos a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Decía yo, ¿no? O sea, eso depende de nosotros. O sea, depende si nosotros queremos elegir como más nuestro un modelo surgido en Alicante que un modelo surgido en una comunidad originaria.
Esa es elección nuestra. Bueno, ahí veía, yo después no dejé hablar a Toño Rostieta. ¿Quieres hablar? Luego vi que como que alzó la mano Charlie Contreras, Ricardo García Mora, ¿no? ¿Todos bien? ¿Sí? Bueno, Toño Todo bien. Rostieta. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces, ese es el punto. El punto es que existen cientos de modelos de administración de justicia, de procuración de justicia, de todo tipo, ¿no? O sea, tampoco voy a idealizar, pero sí hay bastante tela de la cual cortar y sí hay un montón de modelos a los cuales apelar. Lo que pasa es que no los conocemos. No los conocemos porque no nos interesan, porque los hemos invisibilizado, porque los hemos llevado a vivir de manera marginal, porque en nuestras universidades no están, porque en nuestros congresos, en nuestros parlamentos no están, porque en nuestras instituciones tampoco. Entonces, en principio, para mí es un desaprovechamiento absoluto. Y es algo de lo que yo pienso o creo nos vamos a arrepentir un día, de no saber aprovechar ese pensamiento que incluso en algunos casos es ancestral. Y así en todo, o sea, así en todo, junto con el conocimiento, por ejemplo, de la herbolaria, con el conocimiento de los tiempos y del clima y de la orografía y de un montón de cosas que nosotros medio empezamos a integrar tímidamente, pero que nuestra mente occidental lo vemos todavía como algo folclórico, artesanal, curioso. Insisto, es una cosa muy sencilla. De hecho, tiene una ligera comparación con lo que es la perspectiva de género. Perspectiva de género, perspectiva intercultural. ¿Por qué? Porque hoy nos dimos cuenta que estamos incompletos, que las cosas no pueden seguir funcionando así si la explicación de todo viene solo desde una línea que es la línea patriarcal. Necesitamos estar acompañados, estar flanqueados por esa otra mirada, que es la mirada de la mujer. Pues lo mismo pasa aquí, necesitamos estar acompañados y flanqueados por esas otras miradas, que son las miradas de nuestras comunidades originarias. Dice Daniel García, ya Daniel, qué gusto que estás aquí, ya te estaba yo recomendando. Doc, una pregunta, ¿los y las mexicanas mestizas realmente podrían aceptar las epistemologías indígenas? Estoy pensando en Octavio Paz cuando menciona que el mexicano a mestizo no se encuentra ni en Occidente ni en lo indígena. O como lo establece Roger Bartra, somos los y las mestizas un ajolote, siempre viviendo en la infancia. Sí, un poco con eso iniciaba, ¿no? O sea, este problema identitario, yo creo que si algo nos ha heredado la posmodernidad es esta capacidad de autodeterminarnos, que es justamente el principal derecho dentro de las comunidades indígenas. Yo creo que sí podemos autodeterminarnos y que sí podemos empezar a manejar esas epistemologías, esas otras narrativas, esas explicaciones, insisto, para empezar a probarlas, a ensayarlas. Hay todo un tema, sobre todo en cuestión en cuestión cultural, en cuestión artística, que se llama extractivismo. O sea, que alguien llega y dice, pues me apropio de esto, me quedo con esta explicación, con esta, pues incluso con este producto artesanal y me aprovecho para mi beneficio propio, ¿no? Yo creo que podría extrapolarse este concepto también para la cuestión académica y filosófica. Y creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? O sea, es decir, habemos, me incluyo yo, personas que hacemos extractivismo epistemológico, y yo diría, posiblemente
pero el tema está en la ética. O sea, el tema está en para qué lo usas. O sea, ¿lo usas para tu beneficio o lo usas para visibilizar esas causas, esas luchas? Y lo usas para realmente establecer un diálogo intercultural. O sea, un diálogo en el que tú tengas, que además se necesitan aprender mucho. O sea, nosotros los occidentales tenemos que aprender mucho, ¿no? Ahora le llaman los psicólogos escucha activa. Pero pues eso los indígenas lo han hecho desde siempre. Entonces, ¿cómo aprender a escuchar? ¿Cómo aprender a pensar en los demás? ¿No? ¿Cómo pensar en colectivo? ¿Cómo pensar solidariamente? Y entonces, tener presente o sea, que hay junto a esta epistemología hay una ética, eso sería sumamente importante, Daniel, ¿no? Y en ese sentido superaríamos este debate, claro, entre Paz y Bartra, a propósito de esa jaula en la que nos colocó Paz y que Bartra denuncia. Pero Bartra lo dice enfáticamente, esta jaula es imaginaria, ¿no? O sea, es una en la que uno se quiere colocar. O sea, tú te colocas ahí y dices, pues ¿sabes qué? Es que yo solo puedo ser así. Y entonces yo solo puedo hacer así y voy solo a entenderme con los que sean como yo. Entonces, los que entren a mi jaula, ¿no? Pues es una jaula con una puerta abierta, por decirlo así. Ashanti, hola Ashanti, qué gusto que estés por acá también, querido amigo. Octavio Paz estuvo en contra de la reforma del 2001, en sí en contra de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Había un miedo en el debate de reforma, de una fractura federal ante la soberanía. Por eso el artículo 2 constitucional inicia señalando que la nación es única e indivisible. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, por eso Octavio Paz, digo, no me voy a meter en ese tema, pero Octavio Paz era altamente dogmático y era de alguna forma un cacique cultural, ¿no? Y entonces no le gustaba la competencia y de alguna forma siempre estuvo en contra de eso, pero es un pensamiento que viene desde Vasconcelos y quizá desde el propio siglo XIX, con esta superioridad o hegemonía cultural y racial a la que me referí. Y efectivamente, siempre cuando se habla de estos temas, el occidental expone la famosa balcanización. No, porque si no nos vamos a dividir y qué va a pasar. Y además mucha gente todavía diría, y dentro de una comunidad, esto es lo que ahora dice, ¿no? Hay muchas formas de pensar. Entonces, imagínate ir todavía hacia el interior de la comunidad y de las subcomunidades que hay en ella. O sea, le tenemos miedo a la diversidad, le tenemos miedo a la otredad. Y eso nos va generando, acuérdense que el miedo, como lo refiere la cultura popular, necesariamente lleva al lado oscuro, porque reaccionamos de forma violenta, reaccionamos bajo niveles de estrés y de adrenalina que nos hace atacar a los demás, atacar a lo que consideramos extraño. Y me parece que justo eso es lo que tenemos que empezar a superar. Parece que todo el derecho, y en especial el derecho constitucional, está construido como una especie de fortaleza, como una especie de gran espacio de exclusión, no de inclusión. Esto es paradójico, porque uno podría pensar que la Constitución es el lugar o el espacio donde todos convergen para el pacto común, ¿no? Para que todos podamos ponernos de acuerdo y poner ahí en ese espacio lo que necesitamos. Pero no es cierto, o sea, al menos en la historia no se ha comportado así. El derecho y el derecho constitucional sobre todo se han comportado como incluso los filósofos lo llaman, gran coto vedado. Pero aunque yo entiendo que el coto vedado es solo destinado a una parte pequeña de la Constitución, sin embargo, sí hay toda una estructura de pensamiento que lleva a pensar, o sea, que se tiene que llegar como a un mínimo y que todo lo demás, entonces, tendría que
de alguna manera ajustarse, amoldarse, acomodarse, y conforme vamos avanzando en la historia legislativa le van poniendo otro modo. O sea, de alguna manera es someterse, o sea, vamos a decirlo con todas sus letras, es así de simple, ¿no? Y porque no estamos dispuestos y este es el tema, ¿no?, de los derechos humanos, no estamos dispuestos a negociar, pero y es tan tajante esta aseveración que no permite a veces ningún diálogo, porque se hace además desde una supremacía cultural. A ver, dice Evelyn, el voto debería ser público para que hubiese más veracidad. El problema es que hoy, en la actualidad, este proceso es complejo y peligroso. Esto se origina debido a un sistema ya enviciado, donde se perdió el objetivo primordial. Y es que es justo lo que digo, o sea, por eso siempre empiezo con ese ejercicio. Es decir, que no necesariamente tenemos las mejores instituciones, sino son las que un grupo político logró pactar, las que se pudieron llegar a poner dentro del texto constitucional. Entonces, si queremos avanzar hacia otro nivel de constitucionalismo, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y a mí me parece y me ha parecido siempre que una forma de pensar distinta está íncita, está en ciernes en nuestros pueblos y comunidades originarios, que tienen una dimensión constitucional mucho más abierta a pesar de toda la leyenda negra que se ha hecho sobre la cerrazón de las comunidades indígenas, sobre esta constante violación a los derechos humanos. Entonces, creo que es justo eso, una leyenda negra que ni siquiera tiene que ver con la generalidad de las comunidades, ¿no? Y digo, hay muchos ejemplos de ello. Quizá el más relevante es el proceso, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde un montón de comunidades de distinta índole lograron ponerse de acuerdo y hacer un documento en el que vertían todo lo que para ellos consideraban era importante. ¿Y qué pasó? Como lo dice un español, curiosamente, Bartolomé Clavero, lo que hubo ahí fue un aborto constitucional. O sea, les recibieron los acuerdos, los guardaron en un cajón y sacaron la reforma por otro. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar de manera, yo le llamo coexistencial, que en términos de filosofía indígena, digo, si uno se acerca a cualquier comunidad o si lee, no sé, el mismo texto de Carlos Leckensdorf, que Carlos Leckensdorf es un poco como un Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Un europeo que vino y descubrió algo, le interesó y le llamó más la atención a ellos que a nosotros, ¿no?, que los tenemos aquí cerquita. Y entonces descubre que hay una serie de valores filosóficos, jurídicos, hay una filosofía del derecho ahí, que se pueden empezar a trabajar, ya en cualquier contexto. De hecho, se ha empezado a hacer así, ¿no? O sea, yo creo que incluso hay una filosofía del derecho zapatista que además es muy, muy bien apreciada en Italia, o bueno, en España también, en algunos círculos, y que para bien o para mal, pero es un modelo. O sea, es un modelo que apela justo al reconocimiento del otro, a la escucha activa, a la labor colaborativa, a la solidaridad y la subsidiariedad. Hay cosas muy, muy interesantes que podemos empezar a trabajar, ¿no? Y sin embargo, seguimos, insisto, pensando en modelos extranjeros. Bueno, yo lo llamo entonces un derecho coexistencial, un constitucionalismo coexistencial, pero también se le podría llamar ecológico. ¿Por qué ecológico? Si nosotros pensáramos al derecho no como sistema, sino como ecosistema, y no en términos lineales o planos, ¿no? Ecosistema me refiero a un montón de
de sistemas vivos que coexisten en un espacio, en este caso, bueno, pues en el espacio que concreta la nación, y que van tratando de subsistir, pero no pasando sobre lo otro, ¿no? Sino siendo sustentables. O sea, todos requerimos de todos. O sea, y con eso quiero decir de todos, incluyendo a esta avanzadísima reflexión filosófica de pensar también la naturaleza como un otro, como una entidad. O sea, que lo tenemos que empezar a hacer ya. Imagínense que se agoten las abejas, ¿no? O que tengamos un problema con los ríos contaminados, ¿no? Entonces, como ya sabemos, en algunos sistemas jurídicos se ha llegado al reconocimiento de estas entidades, por llamarlas de una forma. Guillermo Ruiz dice, México se ha vuelto cada vez más pluricultural y plurireligioso. La ley debería de protegernos a todos por igual, respetando nuestras particularidades. Creo que por ahí va el camino, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo llegar a un modelo en el que puedan coexistir todas esas particularidades? Y Guillermo insiste, yo como parte de la comunidad musulmana de México he visto las lagunas que hay para garantizar nuestros derechos, ya que aunque están contenidos en la Constitución, no hay una vigilancia de que no sean cooptados por grupos e intereses. Sí, o sea, al final del día, nosotros como generación le hemos apostado a eso, a la diversidad cultural, religiosa, de cosmovisión, incluso a la diversidad jurídica. Y lo que tenemos que alcanzar es una forma de ponernos de acuerdo, no importando el número, porque eso también ha sido un problema. Pues es que si son más, pues le pueden imponer a los que son menos, pero no solo por el número, sino si tienen más poder económico, si tienen más poder político, y eso no es sustentable. Porque entonces esa clase política, esa clase dirigente, esa clase económicamente poderosa, pues a lo mejor van a poder estar bien una generación, pero la generación que viene lo van a echar todo a perder, como ya lo hemos visto. O sea, es decir, van a sobreexplotar incluso lo social. Lo social también está sobreexplotado. Por eso es que hay una gran inequidad en nuestro país. Y por eso es que las comunidades indígenas se mantienen marginadas y pobres. O sea, como para demostrar lo que estoy diciendo, es que justamente es eso. O sea, hemos creado un derecho para mantenerlos a raya. Y aunque se haga reformas y eso, seguimos teniendo una cultura que los mantiene a raya, que los mantiene sometidos. Insisto, o sea, la prueba más fehaciente es la falta de participación política y en las instituciones. Aquí simplemente, ¿cuántas personas indígenas o miembros de una comunidad originaria hay en esta reunión? Digan, abran sus micrófonos. Y estamos hablando de Michoacán, que es una de las entidades con más población indígena. ¿Sí me explico? Ese es el tema. Es un tema de que no tenemos un constitucionalismo hegemónico que sigue ponderando y que cuando pondera pesan más los derechos de nosotros, los occidentales o los mestizos, que los de los demás. Así de fácil. Y que siguen buscando teorías que empoderan y mantienen esa hegemonía. Así de fácil. Luis, Francisco, ¿quiere usted decir algo? Nada, pues gracias por invitarnos y estamos escuchándolo. Vamos a ver qué podemos aprender. Gracias. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo transitamos hacia un constitucionalismo que sea más atento, más cauteloso con el cosmos?
que sea más inclusivo, no en el discurso, sino en la práctica. Brenda Hernández, buenas tardes, yo soy del estado de Veracruz, perteneciente al pueblo indígena Totonaco. Bienvenida, Brenda. Y entonces, esto requiere toda una filosofía que además es la que estamos ensayando como generación, una filosofía a la que le llamamos empatía, a la que le llamamos sociedad del conocimiento, le llamamos participación democrática, y tenemos muchas maneras, pero insisto, solo en el discurso. Nos pregunta Giovanni, ¿cómo define usted el ser indígena? Una definición de una persona indígena. Esto es lo más complejo, porque eso se dice para términos de una conferencia, para términos de un libro, ¿no? Se engloba a un grupo de personas, pero lo ideal es llamarlos por su nombre y por la adscripción a la que quieren pertenecer, ¿no? O sea, de hecho, o sea, lo adecuado es pueblos, y los miembros de esos pueblos, como en este caso que Brenda nos dice, pues yo pertenezco al pueblo totonaco. Y eso ya nos da una dimensión. Pero para esto obviamente nos supone a nosotros los mestizos un estudio más profundo de nuestras culturas. ¿Quiénes son los totonacos? ¿Qué han aportado geográficamente? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cómo se organizan? Y esto, insisto, debería llevar a muchísima curiosidad y muchísima investigación, muchísimo diálogo real, ¿no? O sea, pues, dinos, proponos, cuéntanos, o sea, es como deberíamos de estar, ¿no? O sea, deberíamos estar ahorita preguntándoles cómo han hecho, por ejemplo, con la pandemia, o qué están haciendo, o qué sugieren, o cómo. Tendríamos entonces muchas más explicaciones que solo la nuestra. Entonces, indígena, como sabemos, es un término que derivó de un error que consideraba la India lo descubierto, y de ahí se fue como depurando, puliendo. Hay otras versiones, pero bueno, al final de cuentas, todos somos indígenas, porque todos tenemos un origen étnico, pero quizá el origen étnico mestizo quizá sea el más odioso, porque no nos permite tener una identidad. O sea, yo cuánto daría por decir, vengo de la comunidad tal, la cual considera que es importante A, B, C y D, y la cual tiene como orígenes esto. Lo nuestro es todo artificial, porque somos, o sea, en algún momento esa fusión se veía como lo máximo, ¿no? Como la raza de bronce. No, o sea, es una raza indefinida, una raza que ha explotado, una raza que ha subsistido a partir de otros. O sea, subsistimos a partir de haberlos de alguna forma pisoteado. No sé si me explico, ¿no? Dice Giovanni, entonces por autoascripción yo me considero indígena y lo soy. Obviamente lo de la autoascripción ha ido creciendo como concepto y es un paliativo. O sea, la autoascripción ahora se llama incluso calificada, porque no basta decir soy y ya, sino que se tiene, como en todo derecho, que demostrar, ¿no? que verdaderamente hay la intención y la voluntad. Y eso supone que hay un conocimiento, hay un modo de pertenecer a eso, pero yo lo que estoy planteando aquí es que utilicemos estos valores filosóficos y los traslademos. Me voy a explicarlo también de esta otra forma. En Ciudad de México ahora empieza a haber mucha mayor necesidad de participar políticamente por los presupuestos participativos. Ya ahora los presupuestos se asignan a los barrios o colonias de acuerdo a las necesidades. Esto va a ser así de aquí en adelante. O sea, de aquí en adelante tendremos que involucrarnos más con nuestra comunidad,
para empezar a tomar decisiones sobre si queremos alumbrado público, o queremos banquetas, o queremos mayor seguridad. Esa es la tendencia. Igual, y se viene abajo por alguna otra cuestión política, pero esa es la tendencia, digamos, a la que más o menos se ha venido mostrando en muchas democracias latinoamericanas. Entonces, si es así, tendríamos que aprender mucho de la forma en que participan políticamente las comunidades indígenas. Porque estas tomas de decisiones pues tendrán que ser a nivel comunitario, algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros. Y entonces tendremos que echar mano de esas experiencias para poder de alguna forma tratar de implementarlas en ese sentido. Yo creo que por ahí está un poquito la respuesta a muchas de las interrogantes que hoy tenemos como sociedades, que somos sociedades apáticas, que no participamos en los procesos de formación y creación del derecho, y que lo dejamos a manos de supuestos profesionistas que lo harían, ¿no? El futuro tendría que ser un mayor involucramiento, menos alienación. Y entonces esto supone que tendríamos que empezar a organizarnos como comunidad. Además, esta riqueza que da la migración, yo creo que puede suponer eso, un beneficio que no hemos logrado vislumbrar. Insisto, o sea, es una forma de ser del occidental, de querer conservar esa hegemonía. Pero me voy a explicar. Así como hice con el ejercicio del voto, les voy a contar un caso que a mí me sucedió y que pone a prueba muchas de las cosas y convicciones que tenemos. Y ya ustedes me dirán si estarían o no dispuestos a hacerlo. Resulta que en el Ajusco, en Ciudad de México, hay ya pues muy cerca del parque, o sea, de la Reserva Federal del Bosque, del Ajusco, hay unas comunidades indígenas. Y esas comunidades indígenas han logrado tener un reconocimiento de la administración de ese territorio. Pues obviamente esas comunidades cuidan el bosque, cuidan, por ejemplo, que no vengan y se roben o contaminen los afluentes que están dentro del bosque, la fauna, la flora. Y esa comunidad pues se ha ido desdoblando, ha ido creciendo, pero estando tan cerca de la ciudad, de alguna manera también se ha occidentalizado. Sin embargo, sus formas políticas y jurídicas siguen siendo las de un sistema normativo interno. Bueno, pues por la forma de la vida, digamos, ya casi urbanizada, a pesar de que está pues, todavía a unos kilómetros del bosque, ciertos miembros de esa comunidad han decidido fraccionar la parte que tienen como comunidad para que les ayuden a administrar el bosque. Entonces, lo que ofrecen es un reconocimiento comunitario de esa posesión. Es decir, que si alguno de nosotros tuviera interés en ir a administrar esa parte del bosque, pudiera ir a pedírselo a la comunidad le pediría a cambio, pues, obviamente un emolumento económico, y no es propiamente una compraventa, es un documento que se extiende además con todas las formalidades del caso, de que tú eres poseedor de eso, pero te comprometes a cuidarlo, y eventualmente pues sí puedes construir algo, pero que no dañe ese entorno y que permita estar. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a no tener un título de propiedad en el registro público de la propiedad y a tener que acudir a las asambleas comunitarias
a rendir cuentas sobre ese pedazo de tierra. Es cambiar nuestra forma de pensar de manera absoluta. Pero porque hemos pensado que si yo compro y ese es mi título de propiedad y esa es mi propiedad, yo puedo hacer lo que me dé la gana con eso. Aún y me cargue la vida en el planeta. Es un derecho destructivo el que tenemos. Es un derecho lesivo, ¿cómo decirlo? Pero porque creemos que ese es el mejor modelo. A ver, Evelyn dice, con 113 municipios que firman al estado de Michoacán, hay 4 grupos indígenas con el mayor número de población. Purépecha, diversos en gran parte del estado. Los nahuas viven dentro de 2 municipios serrano-costeros y los Mazahua y Otomí se encuentran en 5 municipios del oriente. Todos ellos viven en comunidades con menos de 5,000 habitantes, en rancherías ubicadas lejos de las grandes ciudades y centros políticos y económicos del estado. Sí, porque ahí se han ido a refugiar, ¿no? O sea, por eso están. Ahora, yo no dije, pero yo soy de origen michoacano. Mi abuela era de Puruándido. Y todavía mis hijos conservan rasgos de esa cultura purépecha. O sea, los labios gruesos, la nariz de bolita, o sea, todavía se nota eso. Pero obviamente, pues ellos ya decidirán cuando crezcan o no, si quieren o no conocer esas raíces. En su caso, pues yo me podría en algún momento desplazar allá. Bueno, ahora Puruándido, desgraciadamente, la cosa está muy fea a nivel de criminalidad, pero bueno, pero es que ese es otro asunto, ¿no? Que tendríamos que resolver. Y por ahí se van y se disgregan otros temas muy interesantes como los autodefensas y la organización de la seguridad pública a nivel comunitario, pero es un tema que tendría que ser transversal, no sé si me explico. O sea, esta cuestión de empezar a conocer nuestra filosofía indígena, nuestra filosofía del derecho indígena, es sí o sí. Dice Javier López Osorio, la reforma al 27 constitucional, una puntilla hacia los pueblos indígenas, ¿qué opinas de ello? Pues digo, en lo mismo que he seguido diciendo, ¿no? O sea, yo creo que desgraciadamente las reformas constitucionales, o sea, nuestro constitucionalismo y las reformas constitucionales no son reformas que los incluyan, ¿no? Y que no son reformas que piensen en eso, ¿no? O sea, son reformas que siguen ayudando, sosteniendo a los grupos que están detrás de la Constitución. Y creo que una de las cosas más graves que pudo pasar en este país es lo de la reforma energética, y sobre todo para las comunidades indígenas que siguen en pie de lucha, ¿no? Y que hoy por hoy pues son los guardianes de nuestros recursos naturales, porque pues nosotros no tenemos tiempo para eso, ¿no? Gracias, Antonio Jesús Rebollar. El cada vez más constante cambio, de hecho, pues mi familia toda vive en Morelia, ¿no? Allá murió mi abuela. Bueno, Guillermo Ruiz, el cada vez más constante cambio de residencia generado por cambio de empleo, cambio de ubicación de los centros laborales, dependencias públicas, fábricas, tiendas, departamentos, bodegas, etcétera, ayudará a no generar una sociedad más cosmopolita que vea ya no por el interés propio, sino el beneficio de toda la sociedad mexicana. Pues yo es lo que espero. O sea, yo espero, si uno lee filosofía, en general, incluso si a uno le gusta la literatura sobre el futuro, que ahora está de moda, te das cuenta que lo que se espera de nosotros como sociedad es que seamos una sociedad que deje de tener estos prejuicios hacia la diversidad, la que sea, la racial, la de género, la económica. Tenemos muchas cosas en la cabeza que no nos deja avanzar. Lo que tenemos que avanzar, insisto, es hacia una sociedad más equitativa y más socialmente responsable. Creo que esa podría ser como una breve conclusión. Bueno, pues esta es mi propuesta. Eso es lo que yo quería platicar con ustedes esta tarde.
Yo ahora estoy disponible, además de estas preguntas que hicieron por el chat, para alguna interacción de forma directa, si ustedes así lo consideran. Muchas gracias.